Saludos, clase o sesión número 220. En este mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, porque el día 30 celebramos a San Jerónimo, traductor de la Biblia del hebreo al griego y del griego al latín, y de ahí se ha traducido a todos los idiomas. Además, porque hacia 1560 se imprimió por primera vez la versión de Biblia en español que usan nuestros hermanos no católicos de Reina Valera, y se llamaba la Biblia del oso porque en la portada tenía un oso comiendo miel. En 1965 en América Latina se retoma esta iniciativa de dedicar el mes de septiembre a la palabra de Dios. Hay comunidades, hay personas que hacen entronización, que hacen una oración, que hacen actos de diferentes. Para mí, como propuse el año pasado, lo más importante es leerla. Estamos haciendo una lectura guiada de la Biblia o palabra de Dios. Ya estamos en el libro de los Reyes, el primero. Terminaremos con el segundo, lo que son los libros históricos, que les recuerdo son Josué, Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, y habíamos dejado pendiente el libro de Ruth, porque aunque lo ubiquen el libro en la época de los jueces, no es un libro histórico. Bien, hoy capítulos 13, 14 y 15 del primer libro de los Reyes. Capítulos un poco largos. Sin más, capítulo 13. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel bajo orden de Yahvé en el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso. Por orden de Yahvé gritó al altar diciendo: Altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes y los lugares de culto a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo: Este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo: Préndalo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volver hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: Aplaca, por favor, el rostro de Yahvé de Dios, para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: Entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo, no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Dios. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos demostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos: aparéjenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa, no puedo comer ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido a Judá: así dice Yahvé, has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te ha dado.
sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que te dijo, no comerás pan y no beberás agua. Por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su burro al profeta al que había hecho volver. Este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé y Yahvé lo ha entregado al león que lo ha destrozado y matado según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el burro. Se lo aparejaron, marchó y encontró el cadáver tendido en el camino y al burro y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado el burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entró en lamentaciones por él. ¡Ay, hermano mío! Después de enterrarlo, dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. ¿Dónde están sus huesos? Pongo los míos, porque se ha de cumplir la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Capítulo 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer, anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, pues ahí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te dará a conocer qué será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad, pero Yahvé había dicho a Ahías, ahí tienes a la mujer de Jeroboam, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así y así. Cuando entre se hará pasar por otra. Cuando Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve, di a Jeroboam, así dice Yahvé, Dios de Israel. Te elevé de entre el pueblo y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David, te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has echado detrás dándome tu espalda. Por ello traeré el mal a la casa de Jeroboam, exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre de Israel. En Israel barreré a fondo la casa de Jeroboam como se barre del todo la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad lo devorarán los perros y al que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé. Y tú alzate y vete a tu casa, en cuanto tus pies pisen la ciudad morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le darán sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey de Israel, que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas, arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas, irritando a Yahvé, y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel.
La mujer de Jeroboam se alzó, fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el sepulcro de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuánto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y reposó por sus antepasados. Su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé. Provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto, el rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de las guardias que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, como todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Capítulo 15. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios como el corazón de David su padre, pero en atención a David, Yahvé su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando Jerusalén. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé sin apartarse durante toda su vida de lo que había prescrito, salvo en el caso de Urías elitita. El resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hija Asa reinó en su lugar. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre. Expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. Asa abatió este objeto abominable y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras incesantes entre Asa y Baasa, rey de Israel.
Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Lo confió a sus servidores y lo envió a Ben-Hadad, hijo de Tabidrón, hijo de Gezión, hijo de Aram, que habitaba en Damasco, con el mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los de su ejército contra las ciudades de Israel, atacando a Lión, Dan y Abel, Bet, Macá, todo el Quinerón y todo el país de Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió las obras de Ramá y permaneció en Tirsa. El rey Asa convocó a toda Judá, sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con las que Baasa fortificaba Ramá. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. El resto de los hechos de Asa, todos sus éxitos militares y cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales y de los reyes de Judá? En su ancianidad enfermó de los pies. Asa reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David, su padre. Su hijo Josafat reinó tras él. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Baasa, hijo de Agías de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel asediaban Gibetón. Baasa hizo que lo mataran el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó a rey, mató a toda la casa de Jeroboam, no dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, exterminándolos conforme a la palabra que ya había dicho por boca de su siervo el profeta Agías de Silo, por los pecados de Jeroboam cometidos. E hizo cometer a Israel, provocando la irritación de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes? El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Agías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó 24 años. Obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. Capítulo 16. La palabra de Yahvé llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: te he alzado del polvo y te he concedido ser príncipe designado en mi pueblo Israel, pero tú has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello voy a barrer a Baasa y a su casa. La trataré como a la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de Baasa que muera en la ciudad lo comerán los perros, y al que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasa, todo cuanto hizo, sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Baasa reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tirsa. Su hijo Elá reinó en su lugar. La palabra de David había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa y contra su casa, por todo el mal que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a esta. El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Reinó 2 años.
Su servidor Simri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsa, en casa de Arsa, mayordomo del palacio de Tirsa. Simri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asa, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono, mató toda la casa de Baasa sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Simri exterminó a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Yahvé había dirigido a Baasa por boca del profeta Jehú, a causa de todos los pecados de Baasa y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Simri 7 días en Tirsa. El pueblo acampaba en Gibetón de los filisteos. El ejército acampado oyó que se decía: Simri ha conspirado, incluso ha matado al rey. Aquel día en el campamento todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, jefe del ejército. Omri y con todo Israel subieron por Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del palacio real, al que prendió fuego consigo dentro y murió. Todo a causa de los pecados que cometió, obrando el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboam, y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Simri, la conjuración que tramó, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. Una parte del pueblo salió a favor de Tibni, hijo de Ginat, con el propósito de hacer al rey, y otro a favor de Omri. El pueblo que seguía a Omri se impuso al que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y reinó Omri. El año 31 de Asa, rey de Judea, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 en Tirsa. Compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata. Fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Omri obró el mal a los ojos de Dios Yahvé y actuó peor que cuantos le precedieron. Siguió en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Omri reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Su hijo Ahab reinó en su lugar. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, obró el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Elevó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En su tiempo, Jim de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abirón, su primogénito. Echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segeb, erigió las puertas según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios. Bueno, ya nos encontramos en reinados que, si no son tan efímeros,
se desata un matadero de reyes y de sucesores de reyes, tanto de Judá como de Israel. En Judá va a estar Roboam y él tiene sucesores. Y Jeroboam, que no era descendiente de Salomón, es el que va a tener diferentes sucesores que se van a estar matando unos contra otros. Y llegamos exactamente de manera muy especial hasta lo que hoy en día en Israel están las excavaciones de Omri, de cómo en Samaria construyó un palacio y pegado al palacio el templo, porque ahí mismo van a vivir y comer los sacerdotes, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, así que aquí estamos con esta historia que nos presenta el libro de los Reyes, el primero. Mañana continuamos.